presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía, 7 de la mañana con 3 minutos. Estamos iniciando en este lunes 9 de diciembre una entrevista más. Hoy estaremos conversando sobre las consecuencias de posible activación de la minería en El Salvador. Para ello nos va a acompañar Antonio Baños, quien es director de la Oficina Nacional de Cáritas de El Salvador, y Guillermo Navarro, coordinador de incidencia de Cáritas de El Salvador. Bienvenidos a YSUCA. Muchas gracias. Aquí estamos. Nos hemos un poco puesto de acuerdo porque aunque Guillermo trabaja en Cáritas, pero también es el coordinador de la REMAN, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, capítulo El Salvador. Bueno, Guillermo, bienvenido. Muy buenos días, Gerardo, buenos días, Antonio, y amigos y amigas que nos escuchan a través de YSUCA. También amigos y amigas que nos sintonizan por medio del 91.7 del FM de Radio YSUCA, a través también de Radio Fe y Alegría en Coatepeque, 92.1 del FM, y por supuesto a los amigos y amigas que nos están escuchando a través de ysuca.org.sv, nuestra página web, y a los que nos sintonizan por medio de YouTube. Muchas gracias por su sintonía y les recuerdo que en la segunda parte del programa usted también tendrá la palabra. Vamos a iniciar la entrevista. Nayib Bukele ha mencionado que la Asamblea Legislativa podría derogar la ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador. ¿Cuál es su opinión sobre esta propuesta y qué creen que motivaría esa decisión? Bueno, en primer lugar hay que decir de que en el 2017 hubo una prohibición de la minería en El Salvador en cualquiera de sus formas, y ese no fue un acto festinado de la Asamblea Legislativa de ese entonces. Esto se generó en una acción del pueblo salvadoreño, de buena parte de la iglesia, y Chalatenango dio el campanazo. Los sacerdotes religiosas del Chalatenango hicieron una caminata desde Chalatenango hasta San Salvador. Entonces ese es como un acto, ¿verdad?, en donde hay que ubicar. Después vienen otras acciones, pero hay que ubicar el auxilio que inmediatamente se estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces, el llegar a tener la prohibición de la minería en el 2017, hay actores importantes. La UCA es un actor importante, la Iglesia Católica también, con el arzobispo y todos los obispos. Así es que cuando nos cae esto, ¿verdad?, como dicen, pensábamos que ya no íbamos a hablar porque ya estaba prohibida la minería en El Salvador, y ahora sí que nos causa sorpresa, pero sabemos, ¿verdad?, que esta puede ser también una muy buena oportunidad para que le digamos al presidente y a las empresas: miren, no van por buen camino. Guillermo, de acuerdo con su experiencia, ¿cuáles serían los principales peligros ambientales que la minería metálica podría causar en El Salvador, especialmente en términos de contaminación de aguas, pérdida de biodiversidad y afectación de los ecosistemas? Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que nuestro país ya tiene un diagnóstico hídrico grave. El Salvador tiene 590 ríos, y según el estudio de calidad de los ríos del mismo Ministerio de Medio Ambiente del año 2023, más del 75% de los ríos en El Salvador están contaminados. Y uno de los ríos que se vuelve la víctima de esta contaminación es el río Lempa, que de por sí ya está agonizando frente a nosotros sin que las instituciones hagan mayor cosa. Entonces, la minería para el país vendría a agravar el diagnóstico grave que tenemos ya del agua. Si uno observa el mapa que se ha hecho público por parte del mismo presidente de la República,
los puntos de interés de extracción de oro y plata es precisamente en la gran cuenca del río Lempa. Entonces, si El Salvador ya presenta un diagnóstico grave, porque somos uno de los países con estrés hídrico y con sus ríos más contaminados de la región, y además somos el segundo país con niveles de deforestación después de Haití elevados, entonces la minería vendría a enfermarnos más, porque como lo ha planteado el arzobispo de San Salvador, serían cantidades enormes de veneno que se le va a inyectar a El Salvador, que de por sí ya cuenta con un diagnóstico ambiental grave. Entonces, una de las preocupaciones para la Iglesia y para diferentes organizaciones de El Salvador es el agua como la centralidad de la preocupación. Aquí no es que la Iglesia, Cáritas, la Reman tengan un enfoque antiempresarial o que nos opongamos a un desarrollo económico. La gran preocupación es que las comunidades que ya atravesaron un trauma del peligro de la minería en las décadas anteriores regresen a este estrés comunitario y sus medios de vida estén amenazados por la presencia de estas empresas en sus localidades. Que si vemos a otros países como Guatemala, como Honduras o incluso países de Sudamérica, ¿qué lecciones se pueden aprender sobre los impactos negativos en la salud y el ambiente? Bueno, quizás antes de contestar esa pregunta, la narrativa que se nos está poniendo ahora es una narrativa que nosotros ya la conocemos, ¿verdad? Ya la conocemos. Antes la hizo Pacific Ring, ¿verdad? Y después otra. Entonces nosotros, había algo que decía mitos y realidades de la minería. Nosotros le pusimos las mentiras de la minería. Y voy a solo enunciar 4 mentiras, ¿verdad? La minería metálica de hoy usa tecnología que protege el medio ambiente, ¿verdad? esa es la narrativa que nos están poniendo. Lo otro, la minería de hoy da mucho empleo y mejora la economía de las comunidades. La minería de hoy genera desarrollo sostenible y da ingresos al Estado, en este caso El Salvador. Y las empresas mineras son respetuosas de derechos humanos. Le pediría que quizás después podamos ir desarrollando un poco más estas ideas. Respecto a lo que usted plantea, la verdad es que hay empresas que hace años, ¿verdad?, ya no siguieron con la minería a pedido de las mismas comunidades, porque estaban siendo dañadas en su salud, en sus actividades agrícolas, en sus medios de vida. San Sebastián es un ejemplo, ¿verdad?, de hace años, ¿verdad?, que las comunidades pidieron. Y miren, ahorita tenemos todavía, y no sé por cuántos años más se va a tener el río San Sebastián muerto, ¿verdad? Esa no es agua que se pueda utilizar para nada. Por más inviernos que hayan, que se supondría que lavan, pero 2 o 3 días después que ha llovido, ¿verdad?, ahí está el drenaje ácido, ahí está el agua que ya perdió, ¿verdad?, se volvió como un algo sucio, ¿verdad?, algo sin vida. Algo permanente también. Así es. Entonces, cuando Guillermo dice que el río Lempa, ¿verdad?, sería el agua es el primer sacrificado de la minería, ¿verdad?, y sin agua no hay vida. Entonces, nosotros venimos
hablando desde hace mucho tiempo de que Honduras, Guatemala y El Salvador deberíamos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Porque el río Lempa nace en Guatemala, pasa por Honduras, y cualquier acción que se haga aquí en El Salvador, también si en estos países no se hacen acciones suficientes, entonces vamos a ser afectados, ¿verdad? Como país, ¿verdad? Y si ahora la minería en esas zonas que corresponden, ¿verdad?, al río Lempa, es donde se pensaría, ¿verdad?, que se va a ir a explotar, y no se ha dicho solo oro, se ha dicho otro montón de cosas, pero eso es quizá dentro en estas aseveraciones que se hacen de la mentiras sobre la minería. Y ahí precisamente entra la primera mentira que usted estaba enunciando, ¿verdad? La minería metálica de hoy usa tecnología que protege al medio ambiente, y fue precisamente también uno de los puntos que trató en Bukele cuando anunció este tema de la minería allá en la zona de Usulután. Sí. ¿Qué tienen ustedes que decir y ahondar un poco sobre la minería metálica de hoy usa tecnología que protege el medio ambiente? Sí, bueno, Antonio planteaba muy bien que a partir del anuncio que hizo el presidente se van construyendo narrativas que tienen el propósito de justificar el regreso de la minería, y estas narrativas están plegadas de falsedades. Al pueblo salvadoreño le están mintiendo de una manera bastante descarada, vamos a decir así. El planteamiento de la Iglesia sobre este aspecto no es de ahora. En el 2007 salió el primer pronunciamiento de la Conferencia Episcopal precisamente planteando que la minería no le conviene al país porque usa tecnología y venenos que tienen un impacto negativo en el medio ambiente. Y en el 2010 la Iglesia volvió a reiterar su planteamiento de que la minería es negativa para el país por la cantidad de cianuro que utiliza. Entonces, cuando se dice, se quiere presentar como una gran verdad, sabiendo que es una mentira, decir que la minería usa tecnología que protege el medio ambiente, por lo menos hasta este momento no hay ningún caso en el mundo que plantee que la minería es compatible o armónica con el medio ambiente. Todavía no se ha descubierto un sustituto para el cianuro o el mercurio. La dinámica económica de la minería no ha sustituido al cianuro. Solo, por ejemplo, según el estudio de impacto ambiental de la empresa canadiense propietaria del proyecto minero Cerro Blanco, plantea que diariamente va a utilizar 8 toneladas de cianuro para poder extraer oro y plata de este lugar, diariamente. Son 8 toneladas de cianuro. Sí, diarias. ¿Cuánta agua se necesita para mezclar todo esto? Exactamente, y por 11 años, porque ese es el planteamiento que ha hecho la empresa de Cerro Blanco en duración, 11 años. Imagínense, ya con nuestro diagnóstico, con un país enfermo que tenemos, estas cantidades de veneno vendrían básicamente a poner más en riesgo a El Salvador. Por eso cuando se plantea que la minería es una cuestión de vida o muerte, es correcto, porque quienes están en contra de la minería es precisamente porque nuestros bienes, nuestros soportes de la vida, el aire, el suelo y los bosques están en la primera línea a ser sacrificados, y con ellos, por supuesto, las comunidades.
Y aquí también hay otro punto, eso es el primer punto con el tema de que no hay una minería, me acuerdo que decía Pacific Rim verde, ¿verdad? O amigable con el medio ambiente. Ya usted, Guillermo, explicó por qué y también Antonio. Ahora bien, otro de los puntos que dicen es que la minería va a dar muchos empleos y mejora la economía de las comunidades. Este es otro punto que también se está manejando. Pero si vemos al pasado, cuando hubo minería en El Salvador, allá en la zona también de la Unión de San Miguel, de Santa Rosa de Lima, y que hay minas que todavía continúan abiertas, ¿cómo sigue esa gente? ¿Ha mejorado, ha logrado un desarrollo cuando estuvo activo en ese entonces, en esa zona, la minería? Bueno, quizá decía que el primer sacrificado de la minería es el agua. El agua en sus diferentes formas, porque una cosa es todo el cianuro que se vierte para poder, separar el oro, y eso va a unos depósitos de cola que se llaman, ¿verdad? Y entonces de ahí es mentira que sale agua potable, ¿verdad? Lo que sale es agua, lodos, ¿verdad? Lodos, y esa es agua envenenada. Pero también es el drenaje ácido, ¿verdad? Que es el que queda durante años, muchos años. No ha podido demostrarse nadie, ¿verdad?, que donde hay minería hay desarrollo. Eso es falso, ¿verdad? Lo que hay es comunidades que son incluso más empobrecidas, ¿verdad? Porque por un poco tiempo, ¿verdad?, se dedican a actividades como la extracción, ¿verdad? Es decir, los empleos precarios se los dan a la gente de las comunidades, ¿verdad?, de los alrededores, pero allí no hay desarrollo, ¿verdad? Queda la pobreza. Antonio, al hablar de empleos precarios, para detallar un poquito más, ¿cómo podemos describir estos empleos que prometen? Lo que pasa que a la gente, sea de las comunidades cercanas u otra gente, le dan los trabajos difíciles. Es que la minería ahora no es, usa alta tecnología. Y esos son empleados que yo no sé quién le está hablando al presidente, de qué empresa, de qué país, y de donde sea. Estas empresas lo que hacen es contratar a su personal calificado, ¿verdad?, y a quienes les dan los trabajos difíciles, ¿verdad?, es a la gente de las comunidades, por lo cual puede ser, no sabemos si se estaría pagando el salario mínimo o un poquito más. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Verdad? ¿Y qué es la afectación? Incluso para los mismos trabajadores, ¿verdad? Ese es parte de lo grave. Y lo otro es, ya que el presidente dijo, demuéstrenme con un caso, nosotros le diríamos, ¿a dónde está el desarrollo, ¿verdad?, de esas comunidades o de esos países donde se llega a hacer el saqueo, donde se llega a traer, ¿verdad?, un recurso, ¿verdad?, que está como parte del desarrollo sostenible, ¿verdad? Y desarrollo sostenible implica, ¿verdad?, no heredarle a las nuevas generaciones un ambiente destruido, ¿verdad? Así que aquí tenemos que en San Sebastián siguen existiendo los guiriceros que se llaman, ¿verdad? Pero es de una mina que dejó de operar desde hace años. ¿A dónde está el desarrollo? ¿Verdad? Y si nos vamos a Honduras, nos vamos a Guatemala, incluso en Nicaragua está una gran mina que se llama Bonanza, pero ¿dónde está el desarrollo de esa gente? ¿Verdad? En este contexto, ¿cómo podrían las comunidades de las zonas afectadas por la minería reaccionar ante esta posible reactivación? Sí, solo agregar a lo que plantea Antonio,
¿Por qué se dice que es falso que la minería va a generar empleos dignos? En años anteriores, cuando estaba la Pacific Rim en Cabañas, a un empleado trabajando en condiciones infrahumanas graves le pagaban $8 el día. De ese tipo de empleos estamos hablando, para ser concretos. Pero pueden ser que le paguen $8 o pueden ser que le paguen $100 diarios, pero el impacto que va a generar de manera negativa en la comunidad va mucho más allá de cuánto le paguen. Yo creo que discutir cuánto se paga o cuánto no se paga es obviar el tema central, que es la contaminación que va a generar la minería. Y contestando su pregunta, uno esperaría que en un país democrático, donde funcione el Estado de Derecho, donde hay contrapesos institucionales, pues este tema fuera abiertamente debatido, porque es de interés nacional, se trata de la vida de un país. Pero sabemos que la actual Asamblea Legislativa no tiene o no quiere generar debates públicos de cara al país en temas tan relevantes como por ejemplo el de la minería. Y la Corte Suprema, ante un escrito de amparo por la inminente derogación de la ley, sabemos que no va a ir al encuentro también de los intereses de los ciudadanos. Todos están alineados al interés que llega de Casa Presidencial. Eso es lamentable. Entonces, ¿en dónde está, digamos, la esperanza de revertir procesos que, como el de la minería, tienen efectos negativos en una sociedad como la de El Salvador? Pues en las comunidades. Las comunidades, así como se demostró en años anteriores, y que la ley de prohibición de la minería fue el resultado de organización y de movilización comunitaria, pues estamos ante un contexto similar, donde las comunidades de Chalatenango, de Cabañas, de Morazán, de La Unión, que son de Santa Ana, donde están los puntos de interés de extracción minera, deben de organizarse y movilizarse para ejercer presión ante la Asamblea Legislativa, ante Casa Presidencial, es decir, haciendo valer su derecho a manifestarse, para que esto no se lleve a cabo, porque si no se discute de manera pública, transparente, con narrativas reales y no falsas, lo que estamos ante un escenario de conflictividad territorial, de militarización de las comunidades que van a estar en resistencia, y yo creo que eso ya no le conviene al país. Entonces hay que escuchar las diversas voces, los diversos sectores que se están manifestando, y también hay que ponerle atención a datos. Por ejemplo, más del 98% de la población plantea que el agua es un derecho humano, y ese sentimiento a favor del agua, el gobierno debe de ponerle atención, porque si se lleva a cabo sin escuchar a las comunidades, a las distintas organizaciones que de manera genuina se están manifestando, no por hacer oposición, es por salvaguardar la vida. Si no se hace caso, si no se escucha, entonces este sería un error político gravísimo por parte del presidente de la República, que le va a afectar indudablemente en su imagen y en su gobierno. Precisamente en este tema del diálogo entre las organizaciones, el gobierno y las comunidades, ¿cómo ve Cáritas si existe un diálogo o no existe un diálogo? Bueno, diálogo no hay, lamentablemente, pero
la realidad dicen que es el mejor criterio de verdad. Y la realidad nos demuestra, y lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, Guatemala, Honduras, ¿verdad? En donde conocemos buena parte de lo que se ha dado, ¿verdad? Niños enfermos, personas, ¿cómo se llama?, afectadas en su piel, ¿verdad? Y no tenemos esos grandes ingresos, ¿verdad?, que se ha dicho, ¿verdad?, que el Estado va a tener. Entonces, creo que es una cuestión, ¿verdad?, de poner atención, ¿verdad?, porque no estamos hablando, ¿verdad?, de otro país que de El Salvador. Bueno, estamos conversando esta mañana con Antonio Baños y con Guillermo Navarro sobre las consecuencias de posible activación de la minería metálica en El Salvador. Amigo y amiga, permítanos una pausa, pero regresamos con más de la entrevista. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. ¿Ya te uniste a nuestra comunidad en YouTube? Encuéntranos en YouTube como Radio YSUCA 91.7 FM. Suscríbete y dale click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video a nuestro canal. YSUCA en YouTube. En nuestro canal puedes encontrar la opinión, el editorial, la entrevista y muchas otras producciones. YSUCA en YouTube. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. ¿Ya nos sigues en X? No te quedes atrás y búscanos como @YSUCA91 en números y 7 en letras. YSUCA917. Búscanos y forma parte de nuestros seguidores. Entérate de las últimas noticias y de todo el acontecer nacional e internacional. YSUCA en X. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con voz. Gracias por su sintonía. Seguimos conectados a través de YSUCA en el 91.7 del FM, a través de Radio Fe y Alegría, a través de Facebook, de X y de YouTube. Muchas gracias a usted, amigo y amiga, que también va a participar en este segmento de la entrevista. Puede hacerlo a través del 7571-2779, el WhatsApp de YSUCA. Puede dejarnos mensajes de texto o de voz en esa plataforma. Puede dejarnos mensajes de texto en X, en YouTube y en Facebook, o entrar al 2275-9501, 2275-9502, los teléfonos de YSUCA. Ya tenemos participaciones. Buenos días, adelante con su opinión. Aló, buenos días. Buenos días, adelante amigo, está al aire. Bueno, un saludo a Gerardo y a los panelistas que están ahí. Fíjense que con esta decisión que está haciendo Nayib Bukele, él solo está haciendo harakiri, porque él solo se está matando. Yo me pregunto, le dice al pueblo en esa narrativa que confíen en él. Solo le diría al señor Bukele: maldito el hombre que confía en el hombre, esté en la palabra. Y con esto es delicado, porque para derogar esa ley de la minería hubieron ambientalistas muertos, hubo sangre, hubo lucha, y ahora de un plumazo este tipo dice que la va a quitar. Y lo más irracional y locura que tiene en la cabeza, que dice que va a terminar de contaminar todo el poquito de agua que todavía nos queda para después limpiarlo. Y entonces, ¿cuál es la ganancia? Si es que es una verdadera locura, pero yo le diría, todo cae por su peso y esta locura le va a salir cara. Bukele, vas para abajo al precipicio, porque esto sí va a ser tu debacle. Pasen buenos días. Buenos días, y tenemos más participaciones. Buenos días, adelante.
Gerardito, buenos días. Adelante, niña Miriam. Bienvenidos sus invitados, algo bien importante, y no solo para mí, ni para usted, ni para la radio, es para todos, porque de ahí depende nuestra vida, del agua, de la tierra, del medio ambiente, de la Pachamama. Así es que, ¿para qué dialogar con el gobierno? Él definitivamente tiene ya su pila, ¿verdad?, de ganancias, porque debajo de la mesa, estos que hacen negocios mercantilistas vendiendo a los pueblos, tienen sus ganancias de millones. Por lo tanto, no va a desistir. ¿Para qué vamos a dialogar? Si él ya sabe que le vamos a decir que no derogue lo de la Constitución, donde dice que está prohibida la minería, por ser un país pequeñísimo, vulnerable y sin agricultura, sin alimentación. Entonces nosotros le vamos a decir que no. Entonces él dice que va a la legislativa para que avale la minería. Por lo tanto, el pueblo somos más. Él es nuestro servidor público, la asamblea también. Entonces definitivamente vamos a decir, los 7 millones y los extranjeros que están fuera del país, no a la minería. Muchas gracias, Gerardito. Gracias a usted, niña Miriam, y tenemos participación a través del WhatsApp. Tenemos un audio. Buenos días. Radio YSUCA y sus invitados. Yo le doy las gracias por alertarnos contra la minería, todo ese daño que nos haría, dejar las aguas contaminadas y todo lo que implica la minería. Muchas gracias, les agradezco mucho. También quiero preguntarle, hace como 3 semanas estuvo la señora Sabina en una entrevista también. Sí, que iba a haber como un taller, taller o ponencia, no sé qué iba a haber el 10 de diciembre. Yo quisiera saber si ustedes saben al respecto. Por favor, que me digan qué hora va a ser y dónde sería esa ponencia o taller que va a haber. Por favor. Bueno, vamos a buscarle las fechas y muchas gracias por su participación. También nos dicen a través del WhatsApp, nos dicen, buenos días, con relación a reabrir la minería, bastaría que este gobierno leyera el folleto de don Alberto Masferrer, el Estado corrupto. Ahí hace toda una gama del Estado, dice, por permitir que el que menos tiene y sabe sea siempre la víctima y quien paga con su vida la riqueza del explotador. Solo en ese artículo define el contenido del artículo 1 de la Constitución. La ventaja de tener el régimen, dice, la gente tiene miedo a expresarse, nos dice Joaquín, y tenemos un audio más en WhatsApp a darle escucha. Buenos días. Bueno, tenemos antes una llamada telefónica, vamos a ir al teléfono. Buenos días. Buenos días. Hola, adelante. Este presidente está soñando, haciendo obras que el país no está capacitado para eso. Está hundiendo el país en tanta deuda y la desesperación lo ha hecho que llegue con esto de la minería. Pero él no le importa que le va a hacer gran daño a los pobres. Van a padecer de los riñones tomando de las aguas. Aunque ya están contaminadas, este señor va a ser el acabose de mucha gente con los riñones. Así es que ya tenemos que ir pensando en que todos los buqueles tienen que ir para afuera. Gracias. Gracias a usted por su participación. Luego escuchamos ahora el audio a través del WhatsApp. Buenos días. Buenas noches. Mire, es bien feo eso porque yo me imaginé cuando estaban diciendo eso de la minería en la reflexión de hoy que va a ser como que haya habido un terremoto, como cuando se hundió el Titanic, me imagino yo, y entonces va a ser bien, muchas personas van a ser como dicen,
bien fregadas, dañadas grandemente, vivir a la asolación como una catástrofe o como cuando pasa algo así que uno no espera fuera de las manos de uno, ¿verdad? Creo que es quiero decir como algo que no espera uno, ¿verdad? Pero como lo peor de esta situación y que está en contra, a favor de él, que nadie puede hacer nada, pues, y contra este presidente nadie puede hacer nada, y él, pues, como él es el dueño de todo lo que pueda querer ser dueño él, así es feo la situación. Ve ahí que nos espera hoy, que nos van a pagar más los pobres, o los que viven cerca de esos lugares, ¿verdad? Donde están las minas, como los españoles, así quiere hacer. Y lo bueno que todo lo que él quiere hacer, más fortuna, y quiere complacer a sus cheradas, ¿verdad? Sus bienes propios, para llenar sus expectativas más y más siempre. Tenemos más participaciones. José Roberto Amaya dice: aquí en zona costa ya tenemos el montero del Monsanto con agroquímicos como el glifosato, y la Asamblea Legislativa no quiere prohibir los agrotóxicos que nos contaminan más. Esto significa, dice, más insuficiencia renal. Señores de La Paz, nos dice. Tony Barrera nos dice: repudiamos la minería en nuestro país. Es mentira que nos trae desarrollo como lo plantea Bukele. Desarrollará él y su empresa minera. Arturo Guzmán: lamentablemente el arzobispo apoyó la reelección del presidente inconstitucional de El Salvador. Ahora estamos pagando las consecuencias de esas decisiones erradas de la iglesia, representada por un obispo que deja mucho que desear. Ojalá en esta ocasión no dejemos que el país siga hundiéndose por decisiones de un demagogo que solo vela por sus intereses. ¿Qué y quiénes están detrás de la reactivación de la explotación minera? En Guatemala se expropió propiedades colectivas donde se sabía que existían minerales como el cobre, como el oro, níquel, entre otros. Esas propiedades de comunidades étnicas que protegen la madre tierra quedaron estériles cuando las mineras se retiraron. Ríos sin agua, cerros sin árboles. Ahora se busca que las tierras regresen a su derecho natural e inalienable de reivindicar y recuperar las tierras y determinar nuevamente su uso y aprovechamiento por las comunidades colectivas autóctonas en su lucha intensa e inalcanzable por la tierra y la naturaleza, no a la minería, hermanos salvadoreños. Nos dicen por acá: gracias a los ponentes por informarnos, todos debemos mantenernos firmes, no a la minería. Tenemos audios nuevamente a través del WhatsApp. Buenos días. Hola, buenos días. Hablo de San Francisco Echeverría. Y qué mejor obra que es la que Dios nos dejó para la vida del ser humano. Acá en el libro de Génesis, aquí dice: dijo Dios, produzca la tierra hierbas, plantas que den semillas y árboles frutales, que por toda la tierra den frutos con sus semillas dentro, cada uno según su especie. Y así fue, la tierra produjo hierba, plantas que dan semillas y árboles frutales. Bueno, para mí es una creación muy linda que Dios nos dejó, y que solo Él fue el único que creó un proyecto muy grande para la vida del ser humano. Buenos días, Yeseuca. Gracias por ese programa, y que sigan habiendo más y más y más, porque la minería es muerte. Y decirle a Bukele que al verdadero pueblo ya no nos amarran con chorizo, solamente a los de su partido sí, los amarra con chorizo y los adomestica como él quiere. Pero les invito a ellos a que realmente no estén en esa situación por intereses económicos o intereses de comida, sino que realmente amen a su país, amen la vida. Muchas gracias, buenos días.
Buenos días, y nos dicen buenos días a todos en mi país. Decir no a la minería, jamás habrá una minería verde. Esos son proyectos de muerte. Se llevan las riquezas y dejan contaminados los mantos acuíferos. Soy Ana desde la diáspora en Vancouver. Buenos días, un rotundo no a la minería. Le pedimos a todas las iglesias y a las instituciones internacionales repudiar no a la minería. Tenemos un audio, también tenemos llamada telefónica. Buenos días. Hola, muy buenos días. Yo creo que el tema es bastante jocoso, ¿verdad? Más con esto de la minería, porque sabemos que estamos atacando algo de la naturaleza. Yo creo que todos estos químicos, cianuro y todos estos químicos que se someten, que estas grandes transnacionales van a traer, van a arruinar totalmente El Salvador. Y por eso que el pueblo presiente, siente eso en su corazón, de esa gran influencia negativa en la que nos vamos a encontrar. Lamentablemente, el presidente no escucha. Le hemos hablado, le hemos dicho, y él no escucha, él se cierra. Pero como hay gente que tiene detrás de él, que quiere esos millones, que hay millones, aquí nosotros ni tan siquiera tenemos esa perspectiva para ver cuántos millones se están manejando detrás de todo esto. Todavía se mantiene en una reserva, en un secreto de cuántos millones. Primeramente Dios, que los medios algún día lo lleguen a develar. Primeramente Dios, que así sea, para que el pueblo se dé cuenta cuánta se está manejando aquí adentro de toda esta gran patraña. Ojalá que el pueblo un día sepamos esa noticia, para que veamos que eso lo que va a causar es un daño colateral a todo el pueblo salvadoreño y a la naturaleza. A estas transnacionales no les interesa el bien humano, no les interesa absolutamente nada, solamente son millones, lamentablemente. Así es que muchas gracias por el tiempo y bendiciones para todos. Muchas gracias a usted, amigo, por estar también en sintonía de YSUCA, y vamos a otra llamada telefónica. Buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista. Y yo le pregunto al ciudadano presidente, ¿estaría él dispuesto a tomar de esa agua envenenada que nos va a dar a nosotros y los diputados y darle a su familia también? ¿Tomarían de esa agua con cianuro? Me gustaría que me contestara. Gracias, feliz día. Buenos días. Y tenemos hasta ahí las participaciones, ¿verdad, Cindy? ¿O queda todavía una? Tenemos un audio más, vamos a escucharle. Buenos días. Muy buenos días, bendiciones, muy bonito programa. Es bueno educar al pueblo, aunque al pueblo le cuesta, porque el pueblo es como un niño. Le compran el juguete y él se alegra y se entretiene con el juguete, y lo que está pasando alrededor lo ignora. La verdad es que la minería es un tema bien delicado, porque la gente ignora los procesos. Por ejemplo, una minería al cielo abierto tendría que ser, porque ya la mayoría de los beneficios mineros ya fueron explotados de forma artesanal, semi-industrial. Entonces ya el oro ya no está a flor de tierra, sino que está en otras latitudes, en otras profundidades. Entonces, sacar ese oro ahí se necesita derribar cerros, molerlos, llevarlos a un lugar, molerlos, gastar grandes cantidades de agua, crear grandes cantidades de sedimento. Ahora, para que el oro no se quede volatizado en el agua, es necesario aplicar cianuro, ¿verdad? Y para recogerlo es necesario aplicar mercurio. Entonces, estos procesos son inevitables. Es mentira que existe otro tipo de minería. En la teoría sí existe, en la práctica no, porque ya sabe que al explotador no le interesan las consecuencias que puede ocasionar esta situación. Ahora, estos pocos de sedimentos, me imagino que los van a aislar, ¿qué? En una pileta gigantesca, en un reservorio, pero al venir la lluvia rebalsan, comienzan estas corrientes a llegar a los ríos y comienzan a matar todo a su paso, ¿verdad? Los mantos acuíferos de los alrededores se ven contaminados, la persona empieza a morir por envenenamiento de una forma paulatina. No es que va a explotar de la noche a la mañana, no es un terremoto, no es un sismo, sino que es un proceso de eliminar a toda la fauna, a todo el ser vivo que existe alrededor, y después todo queda como un desierto donde no se puede sembrar ni un árbol, y todo lo que se siembre será contaminado por los químicos que se va a introducir a lo profundo de la tierra y nunca más volverán a salir de ahí. Muchas gracias por su participación, y tenemos una última llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Adelante. Dice que yo creo que lanzar las cosas a priori es malo, porque enfermos estamos. Si la diabetes, miles y miles lo tenemos.
riñones, miles y no hay minería. Estamos enfermos. El problema es que hay que llevar las técnicas que están ahorita modernas para explotar la minería. Es un bien para la población, ¿verdad? Hay que descontaminar, como dice el presidente. Y todo lo que le dice contra el presidente todo le sale bien. Hablaron del Bitcoin, miren cómo están, ¿verdad? Hablaron de que, entonces, se oponen sin causa, sin conocer, sin conocimiento científico, nada, ¿verdad? Entonces, hay que probar. Más vale, ¿verdad?, echar las ganas de progresar hasta en esa miseria que hemos vivido, ¿verdad? Porque la oposición eso ve, el lodazal, la pobreza, la desgracia. Miren el centro, o sea, ya hasta molinos había en medio de las calles, raterillo, ¿verdad? Esas señoras que vendían en los canastos, hasta droga vendían de los canastos, y a mí me consta. Así que sigamos adelante, que progresar este país, no hay que ponerle perros ahí. Así que la oposición, que es el país, que es el rasque, la minería va, el demás, lo vamos a hacer. Bueno, ahí estaba la última llamada de este segmento de la entrevista. Guillermo y Antonio, sus reacciones sobre lo que acabamos de escuchar de las llamadas de los oyentes. Bueno, primero, dos realidades que no son del país, pero que, como se dice, hay espejos. Aquí tenemos a Guatemala como espejo, tenemos Honduras como espejo. Y la realidad es que en esas zonas donde se ha implementado minería, la gente vive pocos años. Segundo, están muriendo niños. Tercero, la riqueza que queda en pocas manos, no se distribuye para la gente de los países. Son economías inestables porque son empresas golondrinas, y hay una cosa que es para el caso de nosotros, dice que con la minería hay más corrupción, ineficiencia del Estado, autoritarismo, militarización y violencia. Y lo otro es que Guatemala, ¿verdad?, una sola mina, ¿verdad?, eso que dice que hay muchos ingresos para el Estado, totalmente falso, ¿verdad? En el 2005 una empresa se llevó 11 millones de dólares y solo pagó 130,000 al Estado, ¿verdad? En el 2006 se llevó 109 millones en oro y pagó 4 millones. Y en el 2007 se llevó 203 millones en oro y solo pagó 11 millones. Finalizo diciendo de que hay un país que se llama El Salvador, que no es antojadizamente que pedimos que se prohibiera la minería. Y si esta acción, como dijo el último, que pues va una conflictividad grave para El Salvador, que puede significar una gran unidad del pueblo salvadoreño, en donde como Cáritas y como Iglesia vamos a estar presentes y vamos a invitar. No estamos hablando de marchas, no estamos hablando de cierre de calle, pero estamos hablando de la vida de las comunidades, y esto no sé, ¿verdad?, si políticamente a dónde va a ir, ¿verdad? Casi todas las llamadas han ido en dirección a que aquí no es viable la minería, ¿verdad?, por todas las implicaciones que tiene. Guillermo. Sí, bueno, en primer lugar, creo que a la gente también se le trata de confundir, y en esta narrativa oficial se plantea que los que están en contra de la minería entonces están en contra del presidente. Creo que no es importante reiterar que el énfasis de distintos sectores, de las comunidades y de muchas voces es defender la vida,
No estamos hablando de que incluso de tener un enfoque partidario sobre este tema. Estamos hablando de un país, de una sociedad, de sus bienes naturales como el agua, como el aire, como sus bosques. De eso estamos hablando. Esa es la centralidad del por qué, en este caso la Iglesia, Cáritas, la Red Eclesial Mesoamericana, Reman, están advirtiendo que la minería sería, o el regreso de la minería sería retroceder, un retroceso que va a afrontar el país a algo que ya creíamos superado. Ese logro histórico del 29 de marzo del 2017, en donde El Salvador, en un acto democrático donde confluyeron todos los partidos políticos, fueron 83 votos de 84 diputados que le dijeron no a la minería. Entonces, regresar a este momento es volver a someter a las comunidades a un trauma que ya pasó. Es revivir estos enfoques de criminalización contra aquellos que defienden derechos humanos y derechos del medio ambiente. Y eso, el país que tiene tantos problemas no debe de sumarle otro más. Por eso es que esperamos, esta semana es muy crucial, esperamos que el presidente de la República escuche las diversas voces que por ejemplo, esta mañana es una muestra de que hay un clamor en las comunidades, en las personas del Salvador, incluso personas que son afines al mismo gobierno, que están planteando la preocupación por el regreso de la minería, y así lo debemos de ver, con un enfoque de país, de nación. Por ejemplo, en los últimos años, la Iglesia y diferentes expresiones organizativas se habían enfocado en solicitarle al gobierno de Guatemala que por favor no permitiera la explotación de esta mina Cerro Blanco, porque representa una enorme amenaza para el río Lempa. Pero ahora, ¿con qué moral el gobierno de El Salvador le va a decir al gobierno de Guatemala que no permita la explotación minera del proyecto minero Cerro Blanco, si el país se está poniendo en función de las empresas mineras? Por eso es que la sociedad salvadoreña, las comunidades, las organizaciones están ante un contexto importante para fortalecer la acción frente a esta amenaza, que sería un retroceso importante para el país. Precisamente en esa sintonía hablábamos anteriormente sobre estas mentiras, las mentiras de la minería, en este folletito, ¿verdad?, que se había sacado hace un par de años. Ya ustedes nos explicaban que la primera mentira era que la minería metálica de hoy usa tecnología que protege el medio ambiente. La mentira número 2 era la minería de hoy da muchos empleos y mejora las economías de las comunidades. No sé si rápidamente vemos un poco la mentira 3 y 4 de las que trata el folleto. Sí, Guillermo puede desarrollar la 3 y yo pues, sí, rápido la 4. La mentira número 3 dice: la minería genera desarrollo sostenible y le da ingresos al Estado. Bueno, ya Antonio daba algunos datos, pero en años anteriores, cuando estaba la Pacific Rim, las condiciones de operación de esta empresa era que al gobierno le iba a dar el 1% de lo que significaba los ingresos para la empresa por la explotación minera. El 1%. Es decir, ¿qué es lo que le queda al país? Al país es un pasivo de destrucción y pobreza. Eso es lo que le queda y perdura para siempre. Entonces, y lo que sí genera también son estados corruptos, donde el Estado está en función de empresas, de pequeños grupos, y
no escucha el sentimiento ciudadano de que se opone o no quieren que la minería llegue a sus territorios. Entonces lo que en el centro de esta mentira que genera desarrollo sostenible y le da ingresos al Estado, lo que le queda al país es pobreza y destrucción. No, o si no, veamos casos concretos. Cuando hace 112 años los productores y agricultores de San Sebastián le enviaron una carta al presidente de la República de ese entonces y le manifestaban que por favor les quitara esa empresa minera que había llegado a San Sebastián, porque las vacas se les estaban muriendo por la contaminación del cianuro, el río estaba contaminado, los suelos ya no eran productivos porque en las parcelas echaban los lodos. Y de San Sebastián, según un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos, se sacaron más de 80 toneladas de oro de San Sebastián. ¿Y qué es ahora San Sebastián? Es un cantón de Santa Rosa de Lima, en La Unión, que es uno de los más pobres, no solo del departamento, sino del país, por el contexto de destrucción y pobreza que dejó esta empresa. Ahí la gente gasta un promedio de $12 diarios para comprar agua. El entorno es un entorno de deforestación. El río todavía sigue contaminado, ni los zancudos se pueden procrear en el río porque el drenaje ácido está presente ahí. Entonces ahí tenemos una evidencia que demuestra que lo falso que puede ser esta narrativa de que nos quiere vender el gobierno de El Salvador. O si no, vamos a ver el caso aquí en la zona fronteriza de El Salvador y Honduras, lo que está pasando en Choluteca, la pobreza extrema que están llegando municipios en el departamento de Choluteca, donde no solo son escenarios de destrucción ambiental, sino se promueve la prostitución, el trabajo infantil, la drogadicción, porque utilizan a jóvenes en un estado endrogados que se puedan meter a los túneles a extraer el material que posteriormente se muele. Entonces son escenarios negativos que heredan estas empresas, que sacan el oro, se van y las comunidades quedan condenadas a la pobreza. Bueno, Antonio, en honor al tiempo, tal vez solo lo enunciamos porque ya estamos sobre el tiempo ahí. Sí, dice que las empresas mineras son respetuosas de los derechos humanos. Eso es falso. Y será falso aquí y en cualquier parte. Y debería de tenerse el derecho humano a una vivienda, ¿ve? Pero se destruye. Derecho humano a la vida y derecho a una a un ambiente sano. Perfecto. No es cierto. Bueno, ahí estamos ya, así finalizamos esta charla que tuvimos sobre las consecuencias de posible activación de la minería en El Salvador. Estuvieron con nosotros Antonio Baños y también Guillermo Navarro. Y usted, amigo y amiga, gracias por su sintonía. Le esperamos mañana, siempre a las 7 de la mañana. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.